Esto es Pensando de Más, yo soy Muma y hoy vamos a hablar de terapia con caballos. En la entrevista de hoy nos acompaña Pablo Avellaneda, él es fundador del método Polo Fan, que se trata de el aprendizaje y el perfeccionamiento dentro de la equitación y la técnica del swing dentro del polo. A su vez, Pablo es fundador de Espejo Consciente, que es una metodología de transformación personal acompañada de caballos. Bueno, Pablo, bienvenido a Pensando de Más. Muchas gracias por sumarte. Se nos complicó al principio coordinar la entrevista, pero por fin pudimos. Sí, Em, para los que no te conocen, yo te conocí a través de las redes. Tu especialidad es trabajar con caballos, haces todo lo que es terapia con caballos y también das clases de polo. Y me parecía que estaba muy bueno hacer una entrevista con vos. Yo soy muy fanática del campo y los caballos, así que me gustaba entender más los dones que tienen estos animales. Y también me copaba mucho ese link que hay entre la terapia con los caballos y las clases de polo, que es un deporte en el cual el caballo es, te diría que fundamental, o sea, lo más importante. Y mucha gente quizás piensa que quizás es un animal que se maltrata en ese deporte o en otros. Entonces me gustaba hablar con alguien que sepa bien del tema para que nos cuente bien cómo funciona. Si querés para arrancar, contanos un sí, poco cómo arrancaste vos en este mundo, cómo empezaste a relacionarte con los caballos, a ver que tenían algo especial para mostrarnos. sí, encantado. Bueno, muchas gracias ahí por invitarme. Eh, y sí, mi principal actividad es tengo un centro de entrenamiento de polo acompaño a personas a aprender a jugar polo, a mejorar su equitación, su técnica. Eh, y bueno, con el paso de los años fui creando como una metodología donde uno de los pilares es justamente este vínculo entre el jugador y la persona, y la importancia de eso, de conectar a un nivel de energía, a un nivel más profundo, podríamos decir. Porque muchas veces en el polo se juega, pero el caballo termina siendo como una herramienta que simplemente la utilizamos para trasladarnos en la cancha. Y yo siempre digo que vos cuando haces un equipo de personas para iniciar un proyecto, lo más importante, por ejemplo, la selección argentina, algo que elaboraba mucho es el vínculo entre los jugadores, ¿no? Profundizar y pasar tiempo juntos. Entonces, eso es clave para el polo también. Y en ese camino fui encontrándome que es todo un mundo, ¿no? Ese lenguaje del caballo, esa comunicación con el caballo. Eh, tuve hace más o menos como 15 años, empecé un camino de transformación grande espiritual y en el camino me encontré con algunas herramientas que empecé a utilizar de manera informal para acompañar a personas a hacer procesos personales realmente es muy zarpado. Ahora hace un par de años empecé a hacerlo incluso con clientes del polo o con personas que por ahí me escriben por las redes, porque todo ese contenido lo hago más en TikTok y la parte del polo lo hago más en Instagram. Pero bueno, está complementado porque yo ya te digo, lo principal es todo mi aporte en el mundo del polo respecto a compartir una técnica en el juego, cosa que no existe en el mundo del polo, es algo que no hay, siempre se pasa la información de padre a hijo, entonces mi idea es plantear algo más profesional, más armado, más un centro de entrenamiento donde las personas de todo el mundo que ya juegan hace muchos años o que quieren empezar, dan esos pasos. Entonces, bueno, lo que es la parte de esto que hablamos de más de sanación o de energética, eh, es muy interesante cómo funciona, porque en realidad es tan simple como que el caballo tiene un campo electromagnético, o sea, nosotros somos todos energías, o sea, tenemos un corazón, ¿viste? Cuando se ve el latido del corazón, ¿no? Que va haciendo Sí, ese ritmo, sí. es todo de energía, ¿no? Y el caballo eso lo tiene mucho más grande que nosotros. Entonces, cuando estamos cerca del caballo, si es un caballo obviamente que no ha tenido, que no está afectado, podríamos decir, Claro. que hay caballos que están afectados y no están con una energía limpia de pronto, pero si son caballos que están en armonía, vos podés entrar en ese campo y te armoniza a vos también. Es Claro. súper interesante. Pablo, cuando decís que el caballo puede estar afectado, ¿te referís a que puede venir con
como con reformas genéticas o porque el caballo capaz que se crió en un ambiente más salvaje o porque fue maltratado más de chico? ¿Qué sería que un caballo esté afectado? O sea, ¿qué Mira, te das cuenta? un caballo afectado me refiero emocionalmente y psicológicamente. Ujú. Es lo mismo que los seres humanos. O sea, vos te encontrás de pronto, te vas al microcentro de Buenos Aires y ves muchas personas afectadas porque están estresadas, porque están con la neurosis al palo, o sea, están en un estado que si vos los tocás, explotan, ¿me entendés? Te digo, Total, sí. emocionalmente. Entonces el caballo es igual, o sea, si el caballo está con mucho estrés, porque el polo lo puede jugar de un montón de forma consciente, donde el caballo de alguna manera fluye. Uno a veces me pregunta, ¿el caballo disfruta el juego? No sé si la palabra es disfrutar, lo que sí te puedo decir es que hay caballos que fluyen y están en armonía y otros caballos que están en resistencia, podríamos decir. O sea, no están queriendo entrar a la cancha, ¿viste? Y Claro, ahí es donde el jinete, si no tiene esa habilidad y esa conciencia de acompañarlo y mostrarle el camino y transformar esa emoción, les pegan un fustazo, mm, ¿viste? O lo descartan. Pero el claro, caballo le está pasando algo, te está queriendo decir algo. claro. Entonces la vieja forma era a lo bruto enseñarle. Y una forma nueva es acompañarlo, porque es un ser igual que nosotros que le está pasando cosas, ¿viste? Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo a un caballo lo juego a fondo, le doy y le doy y lo pongo en un estado de estrés continuo, tanto psicológico como emocional? Obviamente, si yo me acerco, va a estar afectado. ¿Y cómo, por qué está afectado? Porque el humano esto es un concepto muy básico, pero que a veces no lo sabemos incluso, o si lo sabemos no lo aplicamos, nos olvidamos. Y es que el caballo expresa, o sea, en la naturaleza el humano se come el caballo. O sea, en la Ujú. cadena, ¿viste? En el círculo de la vida, en la cadena alimenticia, el humano se come un caballo, se come la vaca, se come el chancho, o sea, el caballo está dentro de lo que es Claro, animales de presa. Entonces, cuando el caballo está afectado y nosotros nos acercamos, está pensando que te lo querés comer, o sea, todo el claro. tiempo. Entonces, imagínate el nivel de desconexión que hay entre ese caballo y esa persona, ¿no? Sí. Por eso no sé si te llegué a responder la pregunta, Sí, pero sí. esa es la idea. Vos sabés con esto que decís de que el caballo como que se da cuenta, yo me acuerdo que cuando era chica y íbamos al campo, a mí mi papá siempre me decía, tipo, no te subas con miedo porque el caballo te siente. O sea, todo el tiempo era como que el caballo te sentía. Yo después empecé a crecer y dije, esto debe haber sido un bolazo que me decían para que yo no tenga miedo de andar. Pero era muy loco porque a veces el caballo, tipo, viste, se te pone rebelde, no te avanza, no sé qué, y cuando vos estás tranquilo, literalmente te anda más tranquilo. Eh, Sí. o sea Sí, que, porque no sé si viste la película Avatar, sí, estos, fan, estos seres tenían como te una conecta. cola donde conectaban Sí, a ese tipo caballo, no era un caballo, pero sí, bueno, sí, como al dragón ese, sí. exactamente, bueno, cuando, o sea, vos pensás que el caballo, sucede eso cuando vos te subís, entonces todo lo que vos te estás pasando se lo estás trasladando. Claro. ¿Eh? De esto que te decía tu padre, que es cierto, ¿no? No tengas miedo como primero, por eso, mira, ahí voy a linkear algo muy interesante que yo siempre propongo en el entrenamiento, que es cuando vos llegas de tu casa o de donde sea, tomate un momento y chequea cómo estás emocionalmente, ¿viste? Ujú. Porque por ahí a veces no es miedo, pero es estrés, pero es Sí, enojo, total. entonces todo eso te lo va a el caballo te lo va a tomar. Entonces, como bien te decía tu padre, no tengas miedo, subir, entonces por ahí vos te tomas un momentito, Total. respirás y decís, bueno, tranqui, a ver, es manso, ¿no? Ahí entra la razón a entender por qué está pasando y creo un ambiente de seguridad para que ese miedo se diluya. A Claro, veces pasa que, bueno, se va diluyendo en el proceso, por ahí vos te subiste, bueno, y fuiste, pero si lo haces antes ganás mucho, mucho tiempo, ¿viste? claro. Y te ahorras de estar pasando la mano. Sí, Entonces, por eso es fundamental antes de subirse al caballo, este es un primer pilar clave que yo laburo mucho. Antes de subirte, no da lo mismo cómo estás.
Mm, A ver, es tan simple como antes de esta reunión, vos por ahí te tomaste un momentito, sí, total. capaz que estaba, no sé, ponerle que justo antes de la reunión, no sé, se te empezó a gotear el techo y te afectó y te enojaste. Antes de hablar conmigo, te tomaste un momento y paraste y respiraste porque no vas a llegar hacia la reunión, ¿me entendés? Sí, No vas a estar tipo, uy, ¿qué pasó? Entonces te tomas un momento, esto es igual, te vas a claro, subir y no da lo mismo cómo te subís, ¿entendés? claro. Mm, ¿Te acordás la primera vez que hiciste como alguna canalización con caballos que dijiste, che, esto me sirvió? ¿O que te diste sí, cuenta mirá, que había algún cambio? sí, 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 no me lo voy a olvidar más, porque mirá, me pasó algo muy loco antes de la pandemia, yo estaba un Mm, poco en crisis, ¿viste? Con este laburo del polo, veía que necesitaba como un cambio. Bueno, paralelamente mi pareja es terapeuta holística y ella ah, siempre me decía, viste, fíjate, por ahí puedes hacer algo con caballos. Bueno, quedó ahí. Y en un momento una mujer me escribe por Instagram que ella hacía constelaciones con caballos. Y yo ya venía haciendo constelaciones yo, pero con personas no, participando, no claro, como constelador y ya entendía bastante cómo funciona la constelación. Entonces le dije, bueno, con caballo, bueno, ella me dice, vos pones los caballos, yo conté, bueno, vení, hagamos una reunión. Me empezó a contar un poquito cómo es el proceso y me dio dos ejemplos que ya con eso me bastó para entender de que no iba por ahí, que fue explicarme que cuando en un momento el caballo representa a una energía concreta, a veces se patean o come bosta para mostrarte algo, entonces yo le dije, che, yo no quiero que mi caballo se patee, no coman bosta, no es algo sano para el caballo, ¿me entendés? Entonces, bueno, gracias, no, pero sí me despertó algo para empezar a a prestar ver qué atención. onda, ¿viste? Y Mm, dije, che, y de hecho me empecé en ese momento yo tenía como un terapeuta muy grosso del mundo holístico que me empezó a acompañar y fuimos haciendo y fui probando. Y el primer día fue muy interesante porque tenía una pareja de amigos, estábamos en casa, yo había vuelto de jugar una práctica y dejé los caballos sueltos, estábamos tomando mate al lado de los caballos. Y le digo a este amigo, che, ¿estás para que probemos algo con los caballos? No sé ni dónde vamos a terminar, pero vamos a probar. Lo que hice fue darle una estructura, cómo funcionan las terapias, este tipo de terapias, hacer una apertura del espacio, pedir permiso, hay toda una serie de cosas que mm, uno tiene que tener en cuenta. Y fue increíble. Aparte, elaboramos un tema que a las 2 semanas se destrabó. Tenía un tema que hace 3 años que venía muy complicado, ya, estaba y ayudó a destrabar, entonces dije, che, está bueno, la verdad que aparte sucedió en el momento, ¿viste? claro, Y un detalle importante que yo me di cuenta que tenía que hacer era eh, plantear el espacio de una forma en donde la energía queda dentro de la persona y la persona hace el laburo. ok, Los caballos y yo solamente los acompañamos y le damos información. claro, O sea, es como que para darte un ejemplo de vuelta así entre nosotros, ponerle que vos estamos haciendo una terapia, ¿no? Y vos venís y para sacarte la bronca me empujás a mí, mm, ¿no? Entonces, digo, me llegó, ¿viste? O sea, claro, entonces para sacarte la bronca, hiciste eso. Eso es más parecido a este ejemplo de esta mujer, porque claro, sí, con la energéticamente patada. Mm, energéticamente generaban en los caballos, o generan en los caballos, que el caballo le impacte esa energía, ¿no? Distinto es que vos me digas, che, estoy enojada por esto, entonces yo te digo, mirá, yo veo esto, aquello, y vos haces el proceso dentro tuyo, claro, ¿entendés? Entonces no se afecta a nadie más que nada, o sea, nadie, se transmuta tu energía nada claro, más. como debe ser en realidad. Exactamente. Mm, Por eso yo algo que digo y que veo es que muchos, como está de moda, muchos se están metiendo a hacer esto y no lo están haciendo ordenado, están abusando del caballo, literal. claro. Bueno, Está justo, sucediendo eso. sí, No justo, todos, ¿eh? No todos, pero hay muchos que sí, como viste que es algo de moda y sí, justo ahora que mencionas eso, el otro día vi una entrevista de una chica que planteaba todo este otro lado de que le parecía como muy violento ver
un círculo de personas y un caballo en el medio, como que canalizando todo y decía como que si fuese más maltrato. Sí, Eh, Quizás estoy desde de ese lado acuerdo. sí, puede ser esto de que se puso de moda y como que la gente quizás no sabe bien. Eh, Vos que lo practicás, ¿crees que es maltrato o no? O sea, es esto que decís. Mira, yo te digo, primero, eh, como en todo, depende cómo lo haces. Mm, ¿Ok? O sea, eh, de vuelta, estamos haciendo terapia, ¿no? Y vos me empujaste. O yo soy el terapeuta y para que aprendas algo te pego un chirro. claro, sí. Entonces voy a decir, no, porque hacer terapia es maltrato. No, no, no. Lo que me hizo esta persona en terapia fue maltrato, pero no es Claro, que todas las terapias son maltrato. claro. Entonces, depende de la metodología que vos uses. Lo que pasa es que hay un gran tema. Acá se juntan varios puntos que generan esto que está pasando hoy en día, que hace un par de años era bastante peor, te digo, ahora se va acomodando. Eh, y es que la, cuando sale algo nuevo, se pone de moda algo, Total. todo el mundo lo quiere hacer, ¿no? Entonces, y encima el caballo llama la atención, ¿viste? Está todo el Sí, mundo en la ciudad, quiere ir a ver el caballo. Entonces, ya hay una zanahoria de que llama la atención y es algo nuevo. Entonces, eso es una parte que los que están haciendo estas actividades, bueno, utilizan un poco esa carta. Obviamente, no digo que esté mal, pero sí digo que cuando la persona llega al espacio, se está entregando. Y si vos no sí, lo haces de una forma responsable, estás abusando de la energía tanto de la persona como del caballo como del espacio. Entonces, eh, es, es un tema. claro. Esto que vos me decís, un caballo en el medio y todas las personas alrededor, yo no lo hago, no lo haría. O Mm, sea, ¿cómo laburo yo con esto de la sanación? Primero que es un corral cerrado, los caballos están adentro, cuatro o cinco caballos, y toda la gente está fuera del ah, corral, ok. fuera. O sea, hay un alambrado o un espacio que delimita, y están todos afuera. Y yo, mediante distintos decretos, protejo la energía del caballo y de las personas y aclaro a la persona que el laburo lo va a hacer esa persona, ¿no? O sea, Claro, dentro de su campo. Van pasando de a uno, o a veces hago de a dos y de a tres y para elaborar algún tema puntual, pero todo se enfoca en la persona. claro. O sea, el caballo muestra cosas, pero, viste, una vuelta uno que cuando termina, viste, me dice, che, ¿en qué momento abrazo el caballo? Y no, digo, o sea, no hay ningún momento en el que abrace al Claro, caballo. O sea, vos no viniste a es hacer un laburo. necesario. Si vos querés abrazar un caballo, no sé, podés buscar un lugar donde abracen caballos, pero acá es un laburo de algo tuyo personal y Claro, yo en ningún momento vi que era necesario, así que no sucedió. ¿Entendés? claro. Sí, que te Eh, deben dar ganas de agradecerle. claro, no, tampoco que esté mal, ¿viste? Pero bueno, eh, cuando todo se fue para un lado hay que delimitar muy clarito, ¿entendés? Claro, sí, Entonces, que quede claro de que acá es un laburo de terapia. Distinto sí, es ir a abrazar caballo, que no digo que esté mal, para sí, nada, pero que no se confunda, ¿viste? claro, sí, Y en qué punto puede haber abuso? Cuando la energía de la persona se traslada al caballo, porque, ¿qué pasa? El caballo funciona, este es un punto muy importante, el caballo funciona como manada y tiene una madrina, o llamémosle líder, como sí, le llaman hoy en día, pero bueno, básicamente es un integrante de la manada, toma las decisiones y todo el resto lo sigue, ok, confían en ese criterio. Cuando hay una persona, por ejemplo yo o una persona que tiene una manada, los caballos responden a esa persona, la toman a esa persona como ese líder, como básicamente la persona que nos va a dar de comer. claro. Entonces los caballos están disponibles, Mm, ¿entendés? Y si vos abrís, ellos van a estar disponibles y van a hacer lo que vos les... O sea, si vos venís con un caballo a fondo y te llevas puesto una pared montando, es sí, muy probable que el caballo se choque con la pared. claro, sí, total. A ver, excepto que sea un caballito nuevo, Mm, un caballito de doma, o que tiene sí, instinto todavía de supervivencia de que este muchacho no sé qué me quiere hacer. claro, Pero cuando ya está adaptado a vos, ya te tomó como, ¿me entendés? Como eso. claro. La palabra líder, qué sé yo, no sé si está bien Sí, utilizada, sí, pero pero se entiende el concepto. Sí, viste, están más abiertos. Por eso sí, que ellos confían. Y si vos
no los tratás de una forma ordenada, se genera desorden. Sí. ¿Cómo quiero saber, así como esta mujer cuando arrancaste te dijo que capaz que el caballo lo podía representar pegando una patada o comiendo bosta? ¿Qué acciones tiene el caballo? Porque me quiero intentar imaginar, no sé, ¿qué hace el caballo cuando ya te das cuenta que está canalizando? ¿Cómo te lo muestra? O sea, ¿qué acciones tiene? Mira, por lo menos en la forma que yo tengo, es muy importante la persona que está haciendo que está coordinando el espacio, vamos a llamarlo, ¿no? Mm, Porque a veces, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Un ejemplo real, una mujer sí, que vino a laburar, que le costaba relacionarse con las personas, ¿viste? Le costaba, o sea, siempre juzgaba a las personas, estaba a la defensiva. mm, Entonces, ahí yo, en esos momentos yo me voy conectando y voy haciendo lo que voy sintiendo. Entonces, en el momento le digo, bueno, vení, vamos, elegí una yegua o un caballo del grupo. Bueno, esa que está ahí, era una yeguita, son todos recontra mansas, que dicho sea de paso, porque a veces me preguntan, son los mismos caballos que yo utilizo o yo tengo para el polo. claro, bien, Pero eso te lo iba a preguntar después. Sí, como son todos caballos que están equilibrados, están bien cuidados, están equilibrados, pueden hacer tranquilamente las dos actividades, ¿entendés? mm, Porque me han preguntado, ¿viste? claro, Eh, Acá el factor es clave que estén en armonía. Entonces le digo, bueno, elegí una yegua, eligió una, que es una de las más mansas, estaba comiendo pasto, ¿viste? Ahí pastando, estaba en el campo ahí pastando, porque era un espacio en el campo. Y le digo, bueno, nos acercamos, la yegüita estaba como de costado, eh, y le digo, bueno, a ver, describímela, ¿qué ves? ¿Cómo ves su actitud? ¿Cómo la sentís? Y me dice, y la verdad que veo que me está ignorando y está enojada conmigo porque, mira, está comiendo, mira para allá, ok, ¿qué más? O sea, me empezó a describir todo lo que ella ve en las las personas. personas. Y fíjate qué interesante vos que conocés el caballo. Si vos estás parada al lado de un caballo que está pastando, el caballo, lejos de estar enojado, lejos de... Sí, está relajado, está comiendo, sí, está comiendo, está relajado. Si tuviese en tensión, el caballo estaría en la otra punta del corral, total, te estaría mirando a ver qué vas a hacer. sí, Entonces, ahí, por ejemplo, ya sacamos una información que es que ella ve las personas de una manera que no es real. claro, ¿Se entiende? total, O sea, ella está a la defensiva y la persona está en otra película. O claro, sea, totalmente. ¿se entiende? Sí, 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 Entonces, sí, entonces ahí, fíjate algo tan simple como cómo observas al caballo, y ahí es muy interesante porque en general las personas no entienden el lenguaje del caballo, que por un lado, para esto, por un lado mejor, porque sí, es más fácil que ella diga cualquier cosa, ¿me entiendes? totalmente. Sí, sí, porque si no, Eh, como que ya estás, viste, predispuesto a saber qué claro. elegir, claro, Ponele, si yo a vos te pregunto eso, esa pregunta no te la puedo hacer a vos, porque vos ya claro, sos ya conocés los caballos. Entonces sí, yo te sí, preguntaría a vos, con vos laburaría de otra manera esa claro, pregunta, ¿entendés? Entonces fíjate que la yegua no hizo nada, yo apliqué simplemente la observación y cómo el cerebro de la persona, cómo el cerebro de la persona funciona. Y de claro, ahí lo que hacemos es cortar con las creencias que están enraizadas en esa información. Y es muy importante cómo voy a llevar a la práctica después el cambio, porque vos todos los cambios los tenés que bajar al claro, cuerpo. O sea, sí o sí, vos podés cambiar la idea, pero si no lo llevas a la vida, no, el cambio no se produce, ¿viste? claro, sí, Eh, y a veces también pasa que por ahí se acerca un caballo, eh, que eso hay algo parecido a lo que es una constelación mucho más tranqui. De hecho, a los que conocen las constelaciones, esta forma es la que Hellinger, que fue el creador de las constelaciones, elaboraba más al final de su vida, que era con información más sutil, no tan afectado el que representaba. ¿Viste? No sé si alguna vez constelaste, pero bueno. creo Eh, que no, creo que, debería, y él al principio desarrolló una metodología que es la que hoy en día se usa más, que cuando vos participás y representás a algo que le está pasando a una persona del sistema familiar. mm, Yo lo he hecho varias veces y cuando vos representás,
sentís la emoción que siente esa persona, pues la sentís como si fuese propia. Y, por ejemplo, si sentís, no sé, enojo, te dan ganas de pegarle al que está al lado, ¿entendés? Claro, Pero lo que pasa que nosotros como seres humanos, nuestro cerebro lo que hace es procesar la información y después toma la decisión si va a reaccionar o no. claro, En cambio, el caballo, la información llega y así como llega, reacciona. Esta es una diferencia clave, porque, a ver, no sé si se entendió, pero lo vuelvo a explicar más fácil. Eh, Imagínate que vos me decís, me insultás, ¿no? sí, O vos venís manejando y de golpe un taxista te insulta. mm, A vos te genera una bronca, sí, una emoción de enojo, pero de golpe pensaste un segundo y dijiste, sacaste los cálculos y dijiste, no voy a reaccionar porque ya veo que este tipo tiene un arma o me va a pasar, me puede pasar algo, ¿me claro, entendés? como que los humanos tenemos un filtro, digamos. Eso, es un tema de cerebro, cómo funciona el cerebro, que la información se traslada primero, se registra y después va al sector donde va la acción. En cambio, Claro, el caballo va directo, no hay un proceso, o sea, claro, no por tiene eso el filtro, caballo, literal. exacto, por eso el caballo, por ejemplo, se lastima bastante fácil, Sí, porque se asustó y se llevó puesto una cadena que, ¿me entendés? Se hizo es percha, o sea, nada, reaccionó verdad. al susto, punto. Se llevó Sí, puesto lo que está al lado. claro, Entonces, por eso es que no es lo mismo constelar con caballos que con personas. Este punto, no sé si vos te das cuenta que es clave, porque, a ver, si vos estás abriendo un campo donde el caballo chupa una energía y el caballo no va a hacer un filtro, en algún momento la va a sacar de alguna forma, sí, ¿entendés? Entonces, por eso es que cuando Hellinger al final de su vida lo que hace es plantear que la persona que representa eh, no quede tan afectada por esa emoción, sino que sea algo más suave, ¿viste? Entonces claro, se genera más un movimiento de información más sutil, sobre todo más dentro de la persona que está haciendo el laburo, que en el campo en general. claro. Los que no han constelado nunca, capaz, no sé si es tan sencillo de entenderlo, pero bueno, tratando de explicarlo lo más simple posible, es con el caballo hay que laburar de una forma donde cuidamos la energía del caballo, si no se afecta y después le puede jugar en contra, ¿no? Claro, ¿Y cómo hacerlo? Hay una forma, ¿viste? Hay varias formas, pero bueno, yo sí, por lo pronto lo que hago es eso, como mediante la palabra decreto que la energía se va a laburar dentro de la persona y no dentro de todo el campo con los caballos. claro. ¿Viste? Me gusta eso. Recién, hace un ratito, me mencionabas un ejemplo de una persona en microcentro y después hablábamos de que esto está muy de moda. ¿Qué rol o qué papel crees que tiene el caballo en la humanidad hoy? Por qué de repente es como que se está hablando tanto, como que de repente se descubrió la magia que tienen estos animales? Mira, muy buena pregunta. A ver, vos si te pones a estudiar la historia del hombre, del humano, el caballo siempre tuvo un papel clave. Mm, O sea, básicamente el creador puso el caballo para que nos ayude a un montón de cosas, desde traslado, desde lo que son las guerras, que puede estar de acuerdo o no, pero total, sí. o sea, fue una herramienta humana, ¿no? Arar la tierra, bueno, un montón de cosas. Y hoy en día, bueno, el deporte, ¿no? El deporte ecuestre. Eh, entonces, el caballo, durante toda la etapa de la humanidad que fue el hombre, fue evolucionando, o sea, venimos de las cavernas y Sí, hoy estamos en un techo, estamos hablando por teléfono, ¿no? sí, total. Yo lo que puedo ver y lo que puedo entender es que en esta etapa de la humanidad, el caballo va cada vez más como un compañero para elevar nuestra frecuencia, elevar nuestra espiritualidad, Mm, como quieras llamarlo, y es un aliado importante, por eso está sucediendo todo esto del laburo con los caballos. Obviamente estamos en etapa de aprendizaje, hay muchos que están haciendo medio lo que van pudiendo, sí, como toda etapa de aprendizaje hay mucho error al principio, sí, pero fíjate cómo
estamos tomando al caballo como ese compañero que nos ayuda a transmutar las emociones, a elevar nuestra alma. O sea, vos estás con un caballo y mismo el simple gaucho que está con los caballos, por ahí no te lo va a decir como algo espiritual, pero te dice que está tranquilo con los caballos, o sea, a él le gusta estar Está ahí. acostumbrado, Y, sí. y es porque se genera eso, ¿no? Esa energía de paz y de transformación. Hay algo que me interesa mucho, que me acuerdo que me lo había contado una profesora cuando yo estaba en el colegio, em, que es esto que creo que también un poco arrancó por ahí, todo esto de la equinoterapia, que se utiliza mucho con niños con autismo y con síndrome de Down y se recomienda mucho llevar a los niños a laburar con caballos. O quizás no lo llevan a un centro, pero sí tengo tipo conocidos que tienen anécdotas de que cuando el nenito tocó un caballo, estuvo con el caballo, como que se tranquilizó. ¿Hay alguna explicación para eso de por qué Sí, sirve más para estos niños? ¿O simplemente es porque este niño tiene una conexión más astral y se conecta más rápidamente con este animal? sí, sí, hay una explicación y es que el caballo tiene una capacidad, y esto científicamente no sé si está comprobado o no, pero yo esta información la he recibido por distintos canales y aparte, sin ir más lejos, lo que vivo con la experiencia, que el caballo tiene una capacidad de armonizar la energía del ser humano. O sea, básicamente cuando el caballo te siente, es como un afinador de una guitarra, Mm. ¿no? Que el afinador de la guitarra lo que hace es poner cada cuerda En su lugar. en su nota, ¿no? En Sí, su nota. Entonces, el caballo es ese afinador de nuestra guitarra, básicamente. Entonces, te siente como, por eso vos andás a caballo y después te sentís mejor. total, sí, es verdad. O sea, vos si te subís a un caballo, después de andar te sentís de una manera que si te subís arriba de un caballo de madera, no sentís lo mismo. O Mm. sea que hay algo que evidentemente te sucede en ese proceso, ¿me entendés? O Sí, si te subís a, no sé, ni idea, una bicicleta, ¿entendés? claro, Vos total. decís, no, porque movés la energía. Bueno, en la bicicleta también mueve la energía, pero en el caballo, viste que es distinto. Entonces, y es justamente por eso, porque el caballo tiene esa capacidad y por ejemplo, de armonizarnos, ¿no? Y en los niños que tienen síndrome de Down o tienen alguna condición diferente al resto de los humanos, el caballo lo interpreta como, che, acá hay algo que no está igual que el resto de los humanos. Entonces ellos lo que hacen es colaborar a que ese niño se alinee un poco más a cómo son el resto de los humanos, ¿entendés? Claro. Que, que bueno, a ver, por ejemplo, en el caso del autismo, por lo que investigué y veo, eh, son niños que necesitan mucho lo que es enraizar, como se Mm. llama en lo que es eh, energéticamente, ¿no? Y que es como anclarse a la tierra porque están como desconectados, ¿viste? Están Sí, como, o sea, si vos, realmente son niños muy elevados, sí, lejos de otro concepto, son niños súper elevados, tan elevados que el cuerpo físico les queda chico, ¿entendés? claro. Entonces, lo que ayuda al caballo es que esa alma se Vuela. ancle más al cuerpo y a la tierra. Mm. Entonces ellos hacen como de canal, ¿me entendés? Lo Claro, mismo que los chicos con síndrome de Down también eh, tienen un corazón gigante y todo lo que es la parte de intelectual o psicológica o mental, ahí es donde el caballo hace más ese laburo de colaborar a que ese niño pueda integrar y mismo la parte motriz. claro, Vos te subís al caballo, el caballo es una continuidad tuya. claro. Entonces tu cerebro dice, wow, estoy andando mucho más, estoy pudiendo, ¿me entendés? Sí, Entonces ya ese cerebro le dice al cuerpo qué y ayuda a que después, si no está con el caballo, esa información quede, es como un envión, ¿viste? Como un empujoncito, claro. ¿entendés? Y ponele, esto capaz que me voy de tema o no me lo sabes responder, vos me dirás, ahora porque estamos hablando todo de los caballos, pero
puede tomarse en general con todos los animales, tipo los perros, viste que el perro también como que resiente, o los gatos, que dicen que si se te sube un gato acá es porque te está canalizando o sacando la mala energía. ¿Puede funcionar también con otro animal o vos sabés solamente de los caballos? Mira, cada animal es diferente. Cada animal tiene una, podríamos decir, como una función con el humano distinta. Mm, El gato, a ver, todos pueden funcionar en este aspecto, eh, pero, pero después cada uno es más especialista en algo determinado. ¿Entendés? Eh, sí, por ejemplo, el gato tiene una función de transmutar la energía. La capacidad que tiene el gato es de transmutar una energía negativa. O sea, por eso viene y se te pone en el pecho o acá en la cabeza, sí, o mismo se pone en una parte de la casa o en la cama o de golpe decir, ¿qué hace el gato metido dentro del ropero? total, tal cual. Eh, Sí, y no, no es que de golpe le agarró calor, no sé, ¿entendés? O frío, no sé, es que está limpiando la energía. Tiene esa ok, capacidad de transmutar. Eh, el perro, por ejemplo, es más, como le llamamos, el mejor amigo del hombre, claro, más compañero. porque sí, tiene más como esa energía de acompañar, más de eh, incluso el perro tiene algo muy particular que hasta incluso es como medio como un ángel de la guarda, vamos a llamarlo Mm, así, porque viste que el perro te cuida la casa, sí, ¿no? O sea, sí, el que te cuida la casa no es el gato ni el caballo. no, tal El cual. perro, tenés un perro para que te cuide la casa. O salís a caminar y el perro te está cuidando a vos todo el tiempo, ¿viste? Sí, es Y verdad. lo hace no solamente, no, lo hace no solo desde la acción, sino también desde la energía. Sí, Muchas veces el perro, por ejemplo, le agarra una enfermedad para cuidarte a vos, porque esa enfermedad no te la agarró a vos, le agarró a él para avisarte que hay algo en tu vida que está desordenado. claro. Y entonces, eso pasa también en el gato y pasa también en el caballo. O sea, el caballo, cuando muchas veces le pasa algo, se enfermó, algo tiene que ver con vos o con la persona que la está cuidando, o el peticero. Por eso es tan importante que el peticero eh, sea una persona tranqui, porque si no Claro. terminás teniendo mucho lío con los caballos. ¿Sí? Mm, sí, Y después el caballo, al ser un animal de 500 kilos y tiene un campo electromagnético de esa magnitud, tiene más esa capacidad. Es como que vos te metés a un lavarropa sí, de energía, ¿no? sí. ¿Entendés? Como que te meten ahí, te limpia. Imagínate, ¿no? Bueno, vos sabés Porque tiene que, justamente sí. No, termina, termina. no, eso, es un animal muy grande, entonces si está en armonía, te cambia esa energía, ¿no? Sí. Vos sabés que a mí me pasa mucho con mi yegua en el campo, que me pasa desde que soy chiquita, que siempre que voy, la toco, no sé qué, me hace como si fuese una mordisquita, ¿viste? No es que me muerde fuerte, una vez me mordió igual, pero no es que me muerde fuerte, pero siempre acá en el pecho o en la panza o en la espalda, siempre me hace como si te diera besitos, ¿viste? Y yo siempre pensaba que era que me quería morder y decía, este hija de puta me quiere morder todo el tiempo. Y una vez subí un video de eso y decía, tipo, che, ¿me está queriendo morder o qué está haciendo? Porque no es que me lastimaba, era tipo, me daba como besitos. Y me contestó alguien, no conocía a esa persona que me contestó, pero que al parecer trabajaba con caballos, esto fue hace varios años ya, y me dijo, lo que está haciendo es que te está limpiando las energías. Entonces yo siempre tuve esa duda y literal me pasa, o sea, fui este fin de semana al campo y me sigue haciendo lo mismo. Entonces yo ahora me entrego, ¿entendés? Tipo, me pongo así, que lo haga en todas partes, como que ya no lo hago con miedo, porque yo no creo que me muerda. Eh, ¿Eso puede ser que sea que te limpia o literalmente me quiere morder porque me odia? No, ¿cómo te odian? No, 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 sí, a ver, primero, una cosa que te digo, antes de darte mi opinión de qué es lo que está haciendo el caballo, es que la respuesta vos la tenés. Ok, O sea, mira, la próxima vez que vayas al campo, porque yo les digo a las personas siempre, o sea, acá no existe un gurú. O sea, yo lo que hago es, hice un camino, aprendí ciertas cosas, pero cualquier persona tiene la capacidad de interpretar la información. Obviamente es como todo, o sea, un campeón de ajedrez
tiene un Sí, entrenamiento tal que el tablero lo ve de una manera a que a una persona que juega por primera vez. Obviamente mm, tal cual. eh, requiere como un... Pero bueno, la próxima vez que vayas y te encuentres con tu yegua, ¿no? Mm, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la yegua? se llama Jazmín. Jazmín. Eh, Pregúntale. Y incluso el caballo, y este ya es un tema que puede decir que nada, o sea, es discutible, pero el caballo tiene telepatía, entonces vos podés hasta comunicarte con imágenes y de forma mental, ¿entendés? A eso me Entonces, gusta, sí, entonces le podés preguntar incluso con imágenes como diciendo, che, ¿qué me estás haciendo? claro. Y vas a ver que algo vas a sentir y a ver y a entender, seguro. Bueno, vos sabés que esto mismo me empezó a pasar con otra yegua del campo que hace unos años se lastimó un ojo y fuimos, o sea, íbamos todos los días al campo con mi papá para curárselo y al final no pudimos porque no sé qué infección le agarró. Y esa yegua, que no era la mía, esa yegua es como que de repente tiene devoción por mí. O sea, cada vez que voy al campo se me pega y me hace lo mismo que esta otra, ¿viste? Como hacerte así. Y ponele, lo ve a mi papá, esa yegua, y se enloquece. Capaz que mi papá está pasado de estrés, pero, pero nos pasa eso, entonces es muy loco, como que yo ahí digo, esto sí o sí, tipo, hay algo re de conexión que totalmente la próxima que vaya lo voy a empezar a analizar. Sí, y de hecho también muchas veces los caballos interpretan ¿cómo lo diría? Como representan la energía de alguien cercano tuyo. Que por Ah, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta yegua Jazmín, que sí, vos pensabas que te estaba mordiendo, sí. que te estaba agrediendo. Puede ser que haya alguien, sea un hermano, puede ser o papá o mamá o alguien, que vos cuando te hace ciertas cosas interpretás que pensás que te está queriendo atacar y en el fondo está queriendo demostrarte amor. Lo que pasa es que es la forma que puede demostrar amor, ¿se entiende? Tal cual. Eh, Interesante eso. entonces, el caballo la forma que tiene de demostrar el amor con vos es medio haciéndote esa mordidita. Mm. Eh, y cuando vos haces un clic y entendés que, ah, no, me está dando amor, me está limpiando, cambia tu actitud y cambia el vínculo con la yegua. Y por ahí le podés decir a la yegua, che, mirá, esta me molesta un poquito, esta, y le vas marcando, ¿entendés? Claro, me Y encanta. se lo vas marcando como ella entiende su lenguaje, o sea, y como el caballo, viste, que se empuja, Sí, viste, cuando están jugando se muerden, se empujan, esa es la sí, forma. Entonces, vos en alguna mordita que te la hizo medio de más, le das un toquecito, pero vos también jugando, pero le estás claro. diciendo, che, esto no me gustó, lo otro sí, esto no. Entonces, ahí generas un lenguaje con el caballo que ya te vas entendiendo y le vas diciendo hasta dónde sí, hasta dónde no. Claro. Bueno, Lo ahora, mismo, ahora, sí, ahora se me cambia todo en la mente. Porque ponele, me pasó este fin de semana que vino la yegua que tenía el ojo mal a saludarme primero y a hacérmelo, y vino Jazmín, la mordió, la sacó y lo hizo ella. Entonces yo estaba tipo hasta celosa, porque no quiere que me roben, pero bueno, ahí estás teniendo, ellos son personas de tu entorno. ok, Ahí puedes bien. tener mucha información. Puedes Hay tener que mucha estar más atenta. información, sí, y fíjate, hay algo con el tema del límite, hay algo con el tema de la comunicación. Mm, Vos interpretás de una manera lo que te dice y el otro está queriendo decir otra cosa y al revés lo mismo, vos no estás pudiendo comunicar claro, al otro tu necesidad. Entonces, hay todo una confusión, ¿me entendés? En la relación. Entonces, uno interpreta que es mordida, el otro quiere dar amor, el otro interpreta ¿me entendés? Es como que hay una... o sea que el sí, caballo sí, siempre nos está enseñando algo de nuestro entorno, ¿no? claro. Porque en realidad el entorno, nuestro entorno en realidad está dentro nuestro. O Mm, sea, vos creás tu realidad y el tal, caballo la manifiesta al toque, porque está a flor de piel. Y más si claro. es un caballo tuyo. Imagínate, Sí, ya te conoce, ya sucede directamente. Entonces, claro, la próxima vez que estás ahí, pregúntale quién sos y te va a venir una persona. claro, Y pregúntale, ¿y qué querés? ¿O qué puedo aprender de esto? Y pones como una antenita, mm, ¿viste? Y te va a ir viniendo cosas. Y tu cabeza va a decir, nada, nada, claro, no hay olvídate, que no, no, meterle tanta cabeza.
nada, cero, conectar con el corazón y Mm, las imágenes. ok, Lo que sientas como certeza, esa es la información. La cabeza claro, va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Es un chamullo, ¿no? La cabeza te va a hacer la contraria. claro, Ese es el juego, justamente, ¿no? Lo que vos sentís, en general la cabeza te dice, no, eso nada que ver. No, claro, nada que total. ver. Pablo, ¿qué cosas puede, o sea, qué temas se pueden trabajar con el caballo? ¿Todos? Tipo temas de dinero, de amor, de frustración, de estrés, de todo. Mirá, esta pregunta que me haces viene qué bueno que me la haces porque vamos a ir a una llave que es clave. En realidad, el que hace, el que tiene la capacidad de sanación, el que tiene la capacidad de la magia de transformar, no es el caballo, sos Claro, vos, es cada persona. O sea, acá la persona viene a hacer un proceso y yo le digo, escúchame, Manu, vos, o sea, yo no te voy a sanar, no te van a sanar los caballos. claro, Vos sos la que va a sanar. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a hacer es, somos tu equipo, ¿entendés? claro, Es como que vos hacés cuenta que vos estás haciendo una competencia de nadar de acá a la isla que está enfrente, ¿no? Tenés que sí, cruzar un canal. Viste que, no sé si viste alguna vez, cuando hacen esos nados largos, va una sí, lanchita al lado, que le va claro, dando ok, cositas, que le va ayudando. Pero el mm, que nada es el que está nadando. O sea, nosotros totalmente, somos, lo que hacemos es colaborarte, che, andá más para la izquierda, más para la derecha, toma agua, pero vos sos la que la está. Entonces, ¿qué temas en tu vida podés transformar y podés sanar? claro, Todo lo que a vos se te ocurre, porque vos tenés la capacidad, vos y cualquiera, sí, de sanar. O sea, vos sos sanadora de tu vida, total, absolutamente. O sea, un ejemplo, cáncer. sí, ¿Te puedes curar? 100%. mm, ¿Me entendés? sí, Y no es que te curás con los caballos. O sea, te claro, curás te vos ayudan, y este espacio te da información y te da un paso a paso que vos tenés que llevar adentro para poder sanar. Y acá es conectar con una energía determinada para que suceda el milagro. claro, tal cual. Pero es importante que el poder lo tenés vos, no el que tiene el Instagram del constelador Mm. y no estamos de vuelta en el gurú que te Claro. vende, Sí, ¿no? como que ponemos El poder afuera. el poder afuera, tal cual, como que lo llevamos lejos porque quizás no te querés hacer cargo o querés dificultarte el proceso de hacerte cargo, ¿no? Un poco. Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, que todo este juego está diseñado, el juego de la vida, está diseñado para distraerte. Y la gran distracción es decirte de que vos no tenés la capacidad de lo que sea. ¿Entendés? Entonces Total, ahí es donde uno, a veces uno sí, por no hacerse cargo, y otras veces porque realmente piensas, o sea, vos tenés la creencia de que no podés. total. ¿Entendés? Sí, Y sí, obvio que podés. Bueno, ahí está justamente el camino de despertar y de entender de que podés laburar de lo que te gusta, podés hacer lo que quieras. A ver, totalmente. no sé si lo que quieras, porque si yo quiero tirarme de un avión sin paracaídas, me la voy a poner contra el piso. Sí, obvio. Ese, si podría volar, no, yo no probaría. Pero lo que quiero decir es que dentro de las posibilidades que están en tu vida, que si vos la estás pensando, debe haber alguna posibilidad de eso que estás pensando, la tenés la capacidad, tenés el poder de curarte, y estamos todo el tiempo buscando el médico afuera. Sí, Está total. bien, ¿no? ¿Se entiende? O sea, Sí. y esto es algo nuevo también. Y el caballo es un aliado, como un Mm. compañero. Tengo una pregunta que quizás sale un poco de tema, pero es más personal hacia vos. Me encanta todo esto que decís. A mí me gusta mucho todo el mundo espiritual y esto de todo lo más como cósmico. Em, ¿Te pasó alguna vez de ser muy prejuzgado también por meterte en este mundo o por tener como esta visión más espiritual de la vida y ser hombre? Porque siento que también, como que, no sé si se permite, pero siento que son más como las mujeres las que de repente son más, la más sensible, ¿viste? ¿Te pasó alguna vez de que te digan este boludo
que empieza a hablar así de los caballos, o quizás mismo la gente del polo, que te juzgue por Sí. decir, che, tenés que generar una conexión, ¿te pasó? Sí, obvio, un montón. Aparte, como decimos, el mundo del caballo, el mundo del polo es súper machista. Re, Ahora mucho menos. sí, No sé si tu papá jugaba al polo, pero en la sí, época de ellos era 200 veces peor. Pero sí, más vale, obviamente a mí en redes me tiran, ahora no sé, o será que no las leo tanto, o no mejor. me afectan, pero sí, sí, me tiran bastante. Y sobre todo, ¿sabes qué también? A ver, vos dijiste algo interesante que es, siempre la mujer es la que trae más esta energía de espiritual. eh, y bueno, es que lo que pasa que justamente es una energía más femenina lo que es la parte más sensible. Sí, Porque, a ver, lo que pasa que ahora lo que está pasando es que en cada persona, y cuando digo ahora, digo en esta era de la humanidad, antes era el abuelo, era el proveedor, el papá, el bien, bien, bien masculino, y la mm, mujer era súper, súper, súper femenina en cuanto a energía, ¿no? Contenía, viste, era bien mamá. Y sí, ahora, bueno, la mujer está desarrollando un poco más su energía masculina, que igual no es 50 y 50, sí, no, porque, por ejemplo, por ahí no, sí, a ver, en tu caso, vos sos mujer. Vos tenés, no sé, un 20 o un 30% de energía masculina y un 70-80 de femenina, porque encarnaste en mujer. mm, Yo, 70-80 masculina, 20-30 femenina. Lo que pasa es que si yo no tengo laburado mi lado femenino, estoy 100% masculino, y si vos no tenés laburado el masculino, estás 100% femenino. ¿Qué totalmente, significa? En mi caso, a esta altura ya lo tengo más laburado a mi lado más femenino, que es más sensible, entonces ya estoy más, en tu caso, yo te veo, sos emprendedora. Una sí, persona emprendedora es una energía más masculina. mm, Eh, ¿Entendés? sí. Ah. Sí, Entonces, con esto que hablamos así de las energías, ¿hay diferencia en si trabajas con un caballo o con una yegua o los dos pueden trabajar lo mismo? qué buena pregunta. A ver, vamos al sentido común. En cuanto en cuanto al proceso de sanación, sucede con cualquiera de los dos. Estamos Mm, hablando de un caballo capado, ¿no? sí. Ah, ok, cambia Porque- así, ¿no? y mirá, o sea, si vos tenés un corral y hay un padrillo con 3 yeguas para hacer la sanación, se Sí, arma un sí, lío bárbaro, se ¿viste? enloquece, claro. Claro, porque entonces eh, cuando yo hago el proceso de sanación hay caballo capado y yeguas. Y Mm, sucede perfectamente. Quizá hay algunas cosas que se puedan laburar con un padrillo, porque fíjate que el padrillo está completo este más instinto, energéticamente. claro, sí, Entonces, algunos temas, pasa que el padrillo es un animal que puede pasar cualquier cosa. sí, Es como un animal más, o sea, una yegua mansa y un caballo manso, que vos ya sabés que son mansitos, no va a pasar nada inesperado, o sea, es muy raro. En cambio, un padrillo, por más que sea manso, de golpe puede cruzarse una hormona de no sé qué y te pega una patada porque tal sintió que cual, atacaste su espacio, ¿me entendés? sí, tal cual. Eh, es muy, muy interesante la pregunta, porque quizá en algún futuro algún tema puntual se puede elaborar con padrillos, obviamente de una forma diferente, Mm, porque realmente tiene una energía, tiene un power zarpado el padrillo. sí, Eh, pero bueno, hoy por hoy se labura más con yeguas y caballos capados. claro, Y en cuanto a sensibilidad, en cuanto a lo que sucede en el espacio, a mi experiencia que es lo mismo. ok, Eh, Macho castrado se te acercó y representaba a un hermano tuyo, y el caballo tiene sensibilidad, o sea, claro, sí. no es un ente, ¿viste? Sí. Te hago una última pregunta como para cerrar. Siento que nos Sí, contaste un montón de cosas, pero quiero ir de vuelta a esto de tu carrera con el polo y eso. sí. Vos planteas a veces en tus redes que querés hacer como un cambio de paradigma en el trato del caballo y con el polo. ¿A qué te referís con eso o qué mensaje querés dejarle a la gente que lo escuche con ese tema? Buenísimo. Sí, mirá, a ver, ¿por qué?
¿Por qué mi propuesta es un cambio de paradigma? Por varios motivos. Primero, porque en el mundo del polo todo lo que es la información de la técnica y cómo aprender es mucho de padre a hijo. Ujú, Hay algunos instructores, ¿viste? Hay algunos lugares que uno aprende, pero yo lo que vi es, dije, bueno, voy a plantear un concepto que es un centro de entrenamiento, no una escuela de polo, porque la escuela de polo, a mi forma de verlo, es otra cosa. Voy a plantear un centro de entrenamiento donde con una metodología yo acompaño a iniciantes y a jugadores amateurs, que la mayoría, el 90% de jugadores amateurs han aprendido medio los ponchazos, como decimos, sí, ¿viste? sí, sí, con Eh, lo que tenían. entonces, claro, entonces hoy en día laburo mucho más con ese tipo de clientes y tengo un grupo de instructores que me ayudan con los que empiezan de cero. Mm, Entonces, ¿por qué es un cambio de paradigma? Porque todo lo que son los patrones o jugadores amateur, eh, yo les puedo dar un montón de herramientas que tenés que saber darlas, o sea, tenés que estar preparado. El jugador profesional que solamente juega, no necesariamente tiene que saber acompañar al patrón a mejorar su técnica. Entonces, ahí es donde entro yo como colaborador, ni siquiera le compito, o sea, colaboro a la organización para que el patrón mejore su equitación y su técnica. Patrón o jugador amateur, ¿no? Que es un jugador que es un empresario que juega. Y por otro lado, eh, todo lo que es mi planteo de la importancia de la conexión con el caballo y hacer un proceso al respecto, o sea, un paso a paso para que vos con el caballo seas una sola unidad me encanta. eh, y con una metodología bien, bien concreta. No sé si se entendió. Sí, sí, me encantó. Me encantó y aparte siento que también es como que vuelve más sano el deporte. Sí, Eh, total. sí, Lo hace más deporte, de hecho, sí, sí. porque todos los deportes funcionan. Hay alguna disciplina que se utilice en caballos en la que estés en contra? Tipo carreras o domas. La jineteada no me copa, Me la verdad. encanta la jineteada porque me encanta que el caballo tire al otro, o sea, estoy Mirá, 100% yo al lado del hace caballo. unos años hice un video con respecto a la jineteada diciendo que, bueno, no sé qué opina la gente, a mí no sé si me parece, y más que nada porque, y un primo mío, un primo hermano es campeón de Jesús María, Uf, y me, y me llamó, ¿viste? Diciendo, che, Palito, bueno, y estuvimos me hablando un está buen cagando rato. el curro. Claro, y estuvo re buena la charla, porque yo le dije, dale, contame tu experiencia vos como jinete. A ver, yo he jineteado de chico también, pues Mm. yo me crié en Salta y con mi primo jineteaba, bueno, él después hizo como medio profesional de la jineteada, y me contaba su experiencia y bueno, es interesante, él lo que me planteaba es que los caballos están preparados para eso y están bien cuidados y son unos segundos que el caballo lo que hace es sacarse de encima y hay caballos que hasta lo disfrutan, según él Claro, decía. A ver, respeto su opinión a full y valoro que me haya podido como contar su experiencia. pero bueno, es complicado. Igual, como, a ver, spoilinazo y rebencazos, claro, esa agresión con el caballo a mí no me gusta. Es solo, si fuese solamente subirse y tratar de quedarte arriba, por ahí no pasa nada. Total. Ahora, ya pegarle con un rebenque y con espuelas, con unas puntas así, eso, más que nada en eso no me gusta, ¿entendés? Sí, banco. Porque si es por ahí quedarte arriba sin nada, metele, ni idea. Sí, tal cual. Es una movida entre vos y el caballo, pero ya después estar pegándole, a mí no me gusta pegarle al caballo. Eso si Sí, querés, tal cual. capaz que esa es la respuesta más concreta. Sí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Me encantó esta entrevista. La verdad que compartiste información que está muy buena. Así que gracias por decirme que sí, por sumarte al podcast. Espero que la gente lo disfrute y que se empiece a informar y que también te escriban para ir y para conectar con caballos o para aprender de polo si es que quieren. Así que muchísimas gracias por este ratito que te hiciste, que encima estás de viaje, así que lo valoro mucho más. Muchas gracias a vos y encantado ahí cuando quieras seguimos las charlas. Un Obvio. placer, gracias. Bueno, te mando un beso y Un beso grande. suerte. Nos vemos. Suerte, buen día.